partes privadas y la ansiedad religiosa. ¿Cuál era el entendimiento de la sexualidad y la desnudez cuando fue compilado Génesis, unos 2600 años atrás? Génesis 1 versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Génesis 2 versículos 23 al 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. A pesar de la bendición divina de las relaciones sexuales según Génesis capítulo 1, y de la desnudez de la que no se avergonzaban, según el relato de Génesis capítulo 2, se puede afirmar que tanto las primeras interpretaciones judías como cristianas de la literatura bíblica están muy alejadas del entendimiento y de la visión inicial de dichos relatos. Las interpretaciones posteriores han privilegiado cada vez más lo metafórico y abstracto sobre lo poético y corpóreo, distanciando así, a gran escala, lo sagrado de las realidades demasiado humanas de la sexualidad. Esta distorsión por los teólogos es solo un episodio en la larga historia de una feroz hostilidad cristiana hacia el sexo y las partes privadas. Así se puede concluir que la oposición entre el cuerpo sexualizado y lo divino está profundamente arraigada en las antiguas culturas judía y cristiana y sus correspondientes interpretaciones y negociaciones teológicas. En particular fue Agustín de Hipona, conocido también como San Agustín, quien adelantó la doctrina del pecado original, doctrina que perdura hasta el presente. Algunos autores perciben la doctrina de Agustín como dirigida contra la sexualidad humana. Se debe tener en cuenta que las civilizaciones occidentales son básicamente un legado del mundo grecorromano en cuanto a organización social, filosofía y derecho, con una poderosa mezcla de judaísmo y cristianismo. Esta mezcla histórica contenía elementos incompatibles. Se apreciaba la libertad individual, pero se hacía gran hincapié en la ley y el procedimiento adecuado de sumisión. El politeísmo de griegos y romanos chocaba con el monoteísmo judeocristiano. Y la permisividad sexual de la época helenística era contestada por la antisexualidad del cristianismo primitivo. En cuanto a la sexualidad, el factor definitivamente más influyente fue el cristianismo. Mientras que otros aspectos vitales de la vida humana, como el gobierno, los derechos de propiedad, el parentesco y la economía, se vieron influidos en diversos grados, la sexualidad fue señalada como perteneciente casi por completo al dominio de la religión. Este desarrollo surgió de un concepto ascético compartido por varias ramas religiosas. Surgió de esa manera el concepto del mundo espiritual bueno en oposición al mundo materialista carnal malo y la lucha entre el espíritu y la carne. Dado que el sexo personifica la carne, era obviamente el enemigo del espíritu. Es interesante notar que esa posición fue en cierto grado desafiada en la época del Renacimiento. Por ejemplo, el Cristo resucitado es una obra maestra de la espiritualidad renacentista. Fue tallada en mármol por el famoso Miguel Ángel, conocido monónimamente como Michelangelo. La escultura muestra sin pudor los genitales de Jesús, completamente desnudo, hasta que en 1546 se le colocó un llamativo taparrabos de bronce que ocultaba el pene y los testículos. Para demasiados, los genitales eran espiritual y moralmente peligrosos, por lo que debían ocultarse. Miguel Ángel también creó otras obras de arte maestras en esa época renacentista, como las pinturas de la Capilla Sistina, en particular el monumental fresco del Juicio Final, entre 1534 y 1542. Originalmente el fresco mostraba gran parte de una muchedumbre de figuras retorcidas exponiendo sus genitales y sus nalgas. Arte que fue, hasta cierto grado, disimulado con la adición de cortinas ondeantes y frágiles pantalones pintados años más tarde, en 1565.
Con relación al enorme fresco a punto de ser terminado, el poeta Pietro Aretino estaba horrorizado. Le dijo en una carta que le escribió a Miguel Ángel en 1545: «Tu arte debería estar en algún burdel erótico, ciertamente no en la capilla más grandiosa del mundo». También se dice que el maestro de ceremonias papal, Biagio de Cesena, exclamó: «Todas esas figuras están mostrando su desnudez tan descaradamente». Miguel Ángel se burló del maestro de ceremonias retratándolo dentro del enorme fresco como la figura de Minos, que era el juez del Hades, juez de lo que se entiende como infierno. Cuando el maestro de ceremonias se quejó al Papa Pablo III para ser borrado del fresco, le dijo: «Santidad, haz que me saque de ahí». El Papa le respondió: «¿Salir del infierno? Si te hubiera pintado en el purgatorio, habría hecho todo lo que estuviera en mi mano para liberarte. Pero sabes que del infierno no hay redención». Pero dejemos el humor. Volviendo al tema principal, lo que deseamos establecer es que las religiones con sus dogmas y doctrinas, particularmente las religiones coercitivas y represivas, han infundido y afectado las mentes humanas con gran negatividad. Han creado, a un grado superlativo, un tabú de todo lo relacionado con la sexualidad. Desde la infancia, la mente de jovencitos ha sido reprimida y modulada a desplegar una adversidad a lo sexual y a distorsionar todo lo relacionado con ello. La influencia de esas doctrinas sigue siendo fuerte incluso después de llegar a ser adultos y a pesar de haber abandonado la religión. Según experiencias relatadas por mujeres ya adultas, siguen teniendo sombras y distorsiones extremas sobre sus preferencias sexuales y teniendo persistentes sentimientos de culpa acerca del sexo. No solo es eso el producto de inhibiciones, actitudes inadaptadas e ignorancia inducidas socialmente por la religión, sino también es el producto de mitos sexuales mantenidos por la sociedad y por la religión. Esa distorsión parece alcanzar más plenamente a la mujer, pues cuando ha sido indoctrinada religiosamente, aun antes de su pubertad, en la mente y en el subconsciente de ella se ha creado una influyente anomalía. Los expertos catalogan esa anomalía como frigidez sexual o disfunción psicosexual. Los trastornos psicosexuales se definen como los problemas sexuales de origen psicológico que se producen en ausencia de cualquier enfermedad patológica. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos publicó en 2010 un artículo titulado «La historia de la disfunción sexual femenina como trastorno mental en el siglo XX». El artículo ofrece una visión general de las conceptualizaciones de los problemas sexuales femeninos y de la disfunción sexual femenina en particular a lo largo del siglo XX, especialmente en relación con la psiquiatría y las enfermedades mentales. La persona que tiene dificultad o problema para excitarse sexualmente o sentir satisfacción sexual, es posible que padezca una afección mental o emocional denominada disfunción psicosexual. Las causas mentales o emocionales de esta condición según el Centro Médico de la Universidad de Virginia incluyen depresión, ansiedad, experiencia sexual traumática, abuso o violación, sentimientos de culpa, estrés, imagen corporal negativa. Se debe notar que la religión coercitiva crea particularmente en los niños ansiedad, frustración y culpabilidad. También una imagen corporal negativa y una visión de lo sexual completamente reprimida. Una persona adulta afectada puede beneficiarse de la psicoterapia, la terapia sexual y la terapia conductual. 1. La psicoterapia le permite trabajar con un psiquiatra, psicólogo, trabajador social o consejero licenciado para encontrar formas de afrontar problemas estresantes o dolorosos. 2. La terapia sexual le ayuda con la comunicación, le enseña sobre las fantasías sexuales y le ayuda a centrarse en los estímulos sexuales. 3. La terapia conductual consiste en que un psiquiatra, psicólogo, trabajador social o asesor autorizado le ayude a desaprender comportamientos automáticos.
Toda religión que toma la Biblia como una escritura infalible, inspirada y como la autoridad final para el comportamiento y la moralidad del ser humano, se hace culpable del adoctrinamiento nefasto del individuo que se somete a ella. Los principales personajes que han influenciado el desarrollo del llamado cristianismo, Jesús y Pablo, eran profetas apocalípticos que estaban seguros de la inminente llegada del fin de la era y la intervención de su Dios que nunca ocurrió. Los consejos que dieron relacionados con el matrimonio, la carne y la sexualidad eran completamente extremistas fuera del contexto de la proximidad de ese fin que nunca llegó. Esos consejos, en su mayoría, son obsoletos después que sus predicciones no llegaron a cumplirse. Y son aún más obsoletos en nuestro día. Sin embargo, las religiones siguen reavivando esos dogmas extremistas e imponen de nuevo todo el adoctrinamiento de los pasados profetas apocalípticos. He aquí algunos pasajes en la Biblia que han contribuido a distorsionar y hasta arruinar la vida sexual de sus adherentes. Hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Según Lucas, Jesús había advertido de la inutilidad de la reproducción sexual porque se avecinaba un desastre. Ay de las que estén embarazadas y de las que den el pecho en aquellos días. Porque habrá gran angustia en la tierra e ira contra este pueblo. Porque si vives conforme a la carne, morirás, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, vida eterna. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Lo sagrado y lo cachondo. Lo caliente. No pueden ni deben mezclarse. Eso de acuerdo con las doctrinas religiosas. La religión ha causado y continúa causando mucho daño a los humanos que han sido adoctrinados por sus dogmas y teologías. Esas doctrinas se siguen usando para reprimir, especialmente a nivel social, el desarrollo, el entendimiento y la libertad del ser humano. Desgraciadamente, las personas que han sido afectadas por esas doctrinas son involuntariamente culpables de la destrucción de muchos matrimonios. Matrimonios que podrían haber sobrevivido si la vida conyugal no hubiera estado sometida a las aberraciones del entendimiento sexual y las aversiones a ello, impuestas en la mente, la conciencia y la subconsciencia de los individuos por las religiones a las que han pertenecido. Definitivamente, buscar ayuda en la psicoterapia, la terapia sexual y la terapia conductual podría ser la clave para librarse de esa disfunción psicosexual impuesta por las enseñanzas religiosas.